Hola con todos. Somos estudiantes del quinto semestre de la carrera de computación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, integrados por José Sabando, José Solórzano, Marón Vera y Jorge Vidal. A continuación le vamos a enseñar cómo realizar una aplicación tipo explorador de Windows empleando controles como TreeView y ListView, en donde cada usuario podrá crear grupos y subgrupos de elementos similares a los que maneja un almacén. Por supuesto, haciendo uso de base de datos. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Por supuesto, empezamos. Bueno, nos vamos al nuevo proyecto y creamos una solución vacía, una solución en blanco de Visual Studio, a la cual le vamos a ubicar por nombre, Explorador Method. Y aceptamos. Nuestro proyecto o nuestro programa va a estar construido de la siguiente forma, utilizando capas. La capa de acceso a datos, que va a ser la encargada o va a ser el puente entre la base de datos y nuestra aplicación. La capa de negocio y la capa de aplicación. La capa de negocio va a interactuar entre la capa de acceso a datos y la capa de presentación. Y la capa de aplicación va a ser la que interactúe con el usuario. Entonces pasamos a construirla. Vamos y agregamos a nuestra solución un nuevo proyecto y escogemos bibliotecas de clase. La primera capa que vamos a crear va a ser la de acceso a datos. La vamos a ubicar acceso a datos y aceptamos. Creamos las otras capas. La capa de negocio también va a ser una biblioteca de clases. Ponemos y aceptamos. Solo nos queda la capa de aplicación. Esta de aquí va a ser de tipo Windows Form. Y le damos por nombre capa de aplicación. Capa de presentación, perdón. Y aceptamos. Lo que debemos hacer ahora es configurar nuestra capa de acceso a datos para que se comunique con nuestra base de datos previamente construida. Si les echamos un vistazo un momento a la base de datos, para que observen, nosotros tenemos una base de datos la cual está constituida por dos tablas, una denominada grupos y la otra subgrupos. Estas tablas son las que debemos llenar por medio de nuestra aplicación. Bueno, pasamos al formulario. Para lograr esta comunicación entre nuestra aplicación y la base de datos, vamos a nuestra capa de acceso a datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues agregando un elemento llamado Entity Data Model, al cual le vamos a ubicar por nombre
dbo lista elementos. Y agregamos. Como se nos muestra en esta ventana, nos está diciendo que seleccionemos entre generar desde la base de datos o un modelo vacío. Pues vamos a darle clic o a escoger generar desde la base de datos y siguiente. Debemos crear una nueva conexión para enlazarla con la base de datos. Le damos a nueva conexión. Aquí donde dice el nombre del servidor, pues nos dirigimos a la base de datos. Nos salimos un momento nos desconectamos del servidor, nos volvemos a conectar para obtener el nombre del servidor o el servidor. Copiamos y nos dirigimos a nuestro proyecto. Pegamos el nombre del servidor y lo siguiente será seleccionar la base de datos. Aquí esperamos que cargue y escogemos nuestra base de datos que se llama lista de elementos. Bueno, una vez seleccionada la base de datos, procedemos a probar la conexión. Como vemos, la conexión se realizó exitosamente y aceptamos. Hay que tener en cuenta este nombre más adelante, ya que este guarda la configuración de la entidad ya que este guarda la configuración o se podría decir que la conexión con la base de datos. Damos la siguiente. Aquí se nos muestra, en este cuadro podemos seleccionar los objetos o las funciones que nosotros queramos de nuestra base de datos. Vamos a escoger todos los procedimientos almacenados que tenemos en nuestra base de datos, ya que hay otros procedimientos que son propios del SGBD o Sistema Gestor de Base de Datos. Y escogemos los adecuados y aceptamos o finalizamos. Una vez agregada la solución, nos dirigimos al explorador de soluciones y buscamos el archivo que dice appconfig. Nosotros vamos a copiar las líneas que pertenecen a connection string y las vamos a pegar en el appconfig de la capa de presentación. Si ven, aquí está. Y lo pegamos. Antes de seguir, nosotros debemos elegir con qué proyecto debe iniciar nuestra aplicación. Debemos hacer que inicie en la capa de presentación, ya que está iniciando con la capa de acceso de datos. Como pueden ver esa negrita representa el proyecto que es de inicio. Pues vamos a cambiarlo por presentación. Le damos clic derecho y buscamos donde buscamos en establecer como proyecto de inicio. Y como observan, la capa de presentación ahora es el proyecto de inicio. Bueno, para que nuestra conexión quede finalizada, debemos realizar lo siguiente. Nos vamos a herramientas y administrador de paquetes de biblioteca y buscamos DS consola. Y escribimos el siguiente comando o las siguientes líneas. Tenemos que escoger la capa de negocio y
Le damos Enter. Una vez hecho esto, lo siguiente será lograr que nuestras capas se comuniquen. Para esto vamos a cada capa y vamos a agregar una referencia que en sí es como un enlace entre capas. Por ejemplo, en este caso estamos en la capa de presentación y vamos a escoger la capa de negocio. Asimismo, nos vamos a la capa de negocios y añadimos una referencia de la capa de acceso a datos. Bueno, pues si bien la capa de acceso a datos es la que enlaza a la base de datos con nuestra aplicación, esta debe comunicarse con las demás capas para que toda la información fluya. En la capa de presentación nos dirigimos al formulario y añadimos los controles Review y lo anclamos a la derecha. Para esto vamos a sus propiedades y buscamos en Doc, cambiamos esta propiedad. Y ahora añadimos un list view. Y también vamos a cambiarle esa propiedad. Muy bien. Haremos uso de otros controles. Uno va a ser el content menu. Lo vamos a añadir. Muy bien. Y vamos a añadir también una imagen, una email list. Y vamos a añadir dos email lists. Para agregarle a nuestro árbol de nodos o árbol de carpeta una imagen representativa de la misma, nos vamos a las propiedades y donde dice en la propiedad email list optamos por elegir uno de los dos controles que agregamos anteriormente. En este caso vamos a escoger email list 1. Ahora nos dirigimos a ese control y vamos a cambiar sus propiedades. En la propiedad email le damos clic aquí y agregamos una imagen. En este caso yo voy a escoger esta de aquí. Muy bien. Y abrimos. Y aceptamos. Lo mismo hacemos con el otro control. Vamos a las propiedades y agregamos una imagen. En este caso yo voy a escoger esta de aquí. Aceptamos. Si recordamos, nuestra base de datos está conformada por dos tablas. Una que se llama subgrupos y otra que se llama grupos, o grupos y subgrupos. Pues vamos a crear un formulario para grupos y otra para subgrupos. Nos vamos a presentación y agregamos un nuevo elemento. En este caso va a ser un Windows Form, al cual lo voy a denominar como ingresar al grupo. Y otro que se va a llamar subgrupo. Asimismo, escogemos un Windows Form y lo denominamos. Muy bien. Muy bien, ahora nos vamos al formulario de grupos. Bueno, y vamos a añadir los controles que vamos a necesitar. En este caso vamos a añadir un textbox y un botón.
En este formulario vamos a agregar los grupos, como se muestra claramente en el nombre. Bueno, ahora nos dirigiremos al de los subgrupos para añadirle los controles también. Añadimos un label. Un textbox y un botón. Ahora ya hemos terminado con el diseño de nuestro. Bueno, una vez de haber creado las tres capas, la que es acceso a datos, capa de negocio y capa de presentación, ahora lo que vamos a hacer es agregarle a la capa de negocio sus clases y sus catálogos. Para eso, damos clic derecho en la capa de negocio y vamos a agregar una nueva clase. Vamos a agregar la clase grupo y agregamos. Tenemos nuestra clase grupo. Esta clase la vamos a hacer pública. La clase grupo va a contener los mismos campos que tiene la tabla grupo en nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, tiene el ID grupo y nombre. Entonces, agregamos los campos tipo entero, ID grupo. Y el otro que es de tipo string, que es nombre. Listo. Luego de eso vamos a inicializar esos campos en el constructor. A este constructor le vamos a pasar como parámetro los mismos campos. String nombre. Dentro del constructor lo que vamos a hacer es inicializarlo. ID grupo. Le pasamos el valor que recibe como parámetro. ID grupo recibe id de grupo y nombre recibe el nombre. Listo. Ahí tenemos inicializados nuestros atributos, nuestros campos. Ahora vamos a crear un constructor por defecto. Listo. Aquí tenemos lo que es la clase grupo, es decir, lo mismo que tenemos acá en nuestra tabla con sus campos ya inicializados. Ahora vamos a crear el catálogo subgrupo. Vamos a la capa de negocio, agregamos otra clase y agregamos el catálogo grupo. Listo, ahí tenemos nuestra clase catálogo grupo, asimismo la hacemos pública. Ya, a esta clase catálogo grupo debemos hacer uso de los datos de la base de datos. Como tenemos una referencia hacia acceso a datos, lo que vamos a hacer uso de la misma. Hacemos using acceso a datos. Ya estando haciendo uso de la capa de acceso a datos, vamos a crear un objeto del tipo entity, es decir, de la base de datos. Se llama entity, lista de elementos entity. Le vamos a llamar ya luego de haber hecho uso de la capa de acceso a datos, vamos a crear un objeto de tipo entity de la base de datos. Lista de elementos entity, le vamos a llamar dbo grupo. Instanciamos lista de elementos entity. Dentro de este catálogo vamos a utilizar los métodos insertar y eliminar. Entonces vamos a crear un método
public void insertar y le vamos a pasar como parámetro un objeto de la clase. En este caso la clase se llama grupo, de la clase grupo. Le vamos a llamar dato. Listo. Ya dentro de este método vamos a hacer uso del objeto que creamos y vamos a llamar, aquí como vemos se muestran los procedimientos almacenados que tenemos en nuestra base de datos. Como vamos a insertar, lo que vamos a utilizar el método grupo ingresar y le pasamos como parámetro, nos pide el nombre. Como hacemos con el objeto de la clase grupo, dato.nombre. Ya una vez hecho el método insertar, vamos a hacer el método de consultar o de obtener. Llamar public. Aquí como vamos a obtener una lista, va a ser una lista luego de haber creado el método insertar, vamos a crear el método consultar para consultar los datos de la base de datos. Public. Como vamos a consultar, debe retornar un valor y va a ser de tipo lista. Y lista de tipo grupo. Vamos a llamar obtener. Dentro de esta debemos crear la lista que va a retornar. Lista. Asimismo grupo. Le vamos a llamar registro. Instanciamos dentro de esto luego de haber creado la lista que nos va a retornar, debemos utilizar un for each para extraer los datos que se encuentran en la base de datos, ya que hacemos uso del entity de la base de datos y hacemos uso del procedimiento que nos obtiene los datos. En este caso es grupos consultar. Listo. Ya, aquí hacemos uso de la lista y le vamos a agregar. Aquí nos pide de instanciar la clase grupo, new grupo, y aquí ya le vamos a pasar los parámetros del constructor, en este caso por medio de ítem punto, nos pide el ID grupo, nos pide el nombre, entonces ítem punto nombre. Y como este método debe retornar una lista, debemos retornar registro. Listo. Ya tenemos el método insertar y obtener o consultar. Ahora debemos crear el método para eliminar. Llamar public void, nos va a retornar valor, eliminar. Y debemos pasarle un parámetro. Como para eliminar debemos pasarle el ID, debemos pasarle un objeto de la clase grupo, ese mismo dato.
Y aquí le hacemos uso del entity, en este caso es dbo grupo punto, llamamos al método que se encuentra en la base de datos, el procedimiento almacenado es grupo eliminar, y nos pide que le pasemos un ID del objeto, entonces dato.id grupo, porque se va a eliminar por medio del ID grupo. Aquí tenemos todos los métodos creados de la clase catálogo grupo. Tenemos el método insertar, obtener y eliminar. Estos métodos son los que van a ser utilizados en el formulario para poder ingresar, obtener y eliminar en la base de datos. Ahora necesitamos crear otra clase para su grupo y un catálogo para su grupo. Entonces vamos a crear una nueva clase, agregar una nueva clase y le vamos a llamar subgrupo. Esta clase asimismo la vamos a hacer pública y va a contener los mismos campos que contiene la tabla subgrupo en nuestra base de datos. Como vemos, tiene un ID subgrupo, un nombre y también necesita del ID de grupos porque está referenciada con la tabla grupo. Entonces, creamos los campos tipo entero, ID subgrupo, el otro que es nombre, el nombre del subgrupo, y por último el ID del grupo. Asimismo, estos campos se inicializan en el constructor. Le pasamos como parámetros los mismos campos id subgrupo, string le pasamos el nombre y le pasamos el ID grupo. Los inicializamos los campos, ID subgrupo va a ser igual a aquí es ID subgrupo igual a PID subgrupo. Acá es nombre, va a ser igual a P nombre. Y ID grupo va a ser igual a P ID grupo. ID grupo. Listo, aquí tenemos inicializados nuestros campos. Es decir, el valor que va a recibir el parámetro se lo va a asignar al campo de la clase subgrupo. Creamos un constructor por defecto. Listo. Esto es todo lo que es la clase subgrupo. Ahora asimismo necesitamos un catálogo para la clase subgrupo. Vamos a la capa de negocio y agregamos una nueva clase, le vamos a llamar catálogo subgrupo. Aceptar. Asimismo hacemos el catálogo debe ser público. Y en esta clase catálogo subgrupo debemos hacer asimismo uso de la capa acceso a datos para poder acceder a la base de datos. Ya, aquí asimismo creamos un objeto de tipo entity, dice elemento entity, le damos el nombre, se va a llamar dbo subgrupo. Instanciamos. Aquí también vamos a necesitar los elementos insertar, consultar y eliminar. Creamos los métodos public void insertar, le pasamos un objeto de la clase subgrupo. Entonces, subgrupo, le pasamos dato. Aquí hacemos uso del entity que creamos, del objeto del entity, punto, y aquí tenemos los métodos que tenemos en nuestra base de datos. Necesitamos el subgrupo, como vamos a ingresar, necesitamos subgrupos ingresar,
y le pasamos como parámetros, nos pide el nombre y el ID de grupo. Entonces pasamos datos por medio del objeto subgrupo, accedemos el ID subgrupo, perdón, el ID nombre, necesita el nombre, luego dato punto y necesita el ID grupo. El ID grupo, el ID subgrupo no se ingresa porque ya automáticamente la base de datos lo genera. Y ahí tenemos lo que es el método insertar. Ahora vamos a crear otro método para consultar o obtener. Como vamos a obtener, debe retornar una lista. Hacemos uso de una lista. Y aquí de la clase subgrupo. Le vamos a llamar obtener así mismo. Obtener. No lleva parámetros. Aquí vamos a crear una lista que nos va a retornar. De mismo list. Y le vamos a pasar asimismo de la clase subgrupo. Se va a llamar registro. Instanciamos el subgrupo. Perfecto. Aquí vamos a utilizar un for each que nos va a recorrer todos los datos que tenemos en nuestra base de datos. Y hacemos uso del entity, del objeto del entity, de veo subgrupo, punto. Como vamos a consultar, debemos hacer uso del procedimiento subgrupo consultar. Listo. Aquí le vamos a agregar a la lista, le vamos a agregar todos los datos que consultó. Nos pide que instanciemos un objeto a la clase subgrupo, new subgrupo, y le pasamos los parámetros por medio del ítem punto. Ya luego de haber creado el método para insertar, vamos a crear el método para consultar. Como es consultar, debe retornar una lista. Entonces hacemos una lista y con la clase de la clase subgrupo vamos a llamar obtener. Pero en este caso, como está referenciada con la tabla grupo, debemos pasarle un parámetro. En este caso va a ser el ID grupo. Entonces le vamos a pasar de tipo entero in dato. Como necesitamos que retorne un valor, vamos a crear una lista. Como necesitamos que retorne una lista de elementos, vamos a crear una lista de subgrupo. Se va a llamar registro. Instanciamos lista subgrupo. Dentro vamos a utilizar un for each para que nos recorra todos los elementos que tenemos en la base de datos. Aquí hacemos uso de nuestro objeto del entity, dbo subgrupo. Punto, como vamos a consultar, debemos llamar al procedimiento subgrupo consultar y este a su vez recibe un parámetro que es de tipo entero. Entonces debemos pasarle el parámetro dato, el que tenemos aquí, que viene a ser el ID del grupo. Entonces le pasamos datos y ahí sí. Ahora sí vamos a agregarle esos datos que consultó, se los vamos a agregar a la lista. Nos puede instanciar un subgrupo, la clase subgrupo, y ahí sí le pasamos, debemos agregarle el ID de subgrupos, nos pide el nombre, y por último el ID grupo. Como este método es de tipo list, debe retornar un valor del mismo tipo. En este caso vamos a retornar registro. Return registro.
Ya, este método lo que va a hacer es consultar en la base de datos, asignarlo a la lista y lo que hace es retornar esos datos. Ahora asimismo necesitamos un método para eliminar, public void eliminar, y debemos pasarle un parámetro de tipo subgrupo. Debemos pasarle, en este caso vamos a eliminar por ID, debemos pasarle el ID a eliminar, se va a llamar dato, y asimismo hacemos uso del dbo.subgrupo, llamamos al método del procedimiento almacenado que es subgrupo eliminar, y este recibe un dato de tipo entero, como ya tenemos del subgrupo, entonces dato.id subgrupo. Le pasamos y listo. Aquí ya tenemos todos los métodos para poder insertar, consultar los datos y eliminar. Estos métodos son los que se van a utilizar en los formularios de nuestra aplicación. Bueno, una vez codificado el catálogo, todos los catálogos, vamos a proceder a codificar el formulario principal, en el cual en este tree view vamos a almacenar todas las carpetas, y en este list view vamos a darle clic a una de las carpetas que aparezcan las carpetas que esta contiene. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un método público de tipo void, el cual va a servir para cargar, podemos llamarle cargar el árbol, porque va a cargar el árbol, cargar árbol, ya. Para ello necesitamos un catálogo, que sería el catálogo grupo, vamos a llamarle obj cat grupo. Instanciamos el objeto catálogo grupo, y también necesitamos otro objeto del catálogo de subgrupo, vamos a llamarle obj cat subgrupo. Instanciamos el objeto, una vez hecho esto, también necesitamos un nodo, porque al momento de darle clic al nodo necesitamos saber a qué nodo se le dio clic. Entonces vamos a crear un objeto de la clase TrueNodo llamado nodo, y lo vamos a inicializar como null. Ya. Hecho esto, vamos al método cargar árbol, donde vamos a necesitar un bucle for each, el cual vamos a hacer uso de la clase objeto grupo punto obtener, el cual me va a obtener todos los grupos, todas las carpetas principales que están almacenados en la base de datos. A esta ítem vendría a ser el primer nodo. Entonces al nodo, el objeto que creamos anteriormente, le vamos a asignar el tree view punto nodo nodes punto add. Esto quiere decir que al tree view le vamos a agregar un nodo. ¿Qué nodo le vamos a agregar? El que retorne de la base de datos, que sería en item.nombre, que sería el nombre de la carpeta. Entonces el nodo que se agregue se va a almacenar en el objeto nodo, o sea que vamos a poder hacer uso de ese nodo. Para ello vamos a crear otro bucle for each, el cual va a servir para recorrer los subgrupos. Vamos a hacer uso del objeto subgrupo punto obtener, y el cual va a obtener su grupo, y debemos de pasarle cuál es el ID de grupo, o sea, a qué grupo pertenece. Y ese ID está en
que sería el ítem del primer bucle for each. Para que no haya error, vamos a cambiar el nombre a este ítem, vamos a ponerle ítem 2. Ítem es del primer bucle, luego punto y le pasamos el ID del grupo. Y lo que va a hacer es traerme todos los subgrupos que están dentro de la carpeta de este grupo. Ya, hecho esto, al nodo, que sería el grupo que se almacenó, le vamos a asignar todos los nodos, todos sus subgrupos. Escribimos nodo.nodes.add y escribimos el ítem 2, que sería los subgrupos, ítem 2, punto, y le asignamos el nombre. Hecho esto, se nos generará el árbol. Entonces, como necesitamos que el árbol se nos genere cuando inicie el programa, vamos a llamar este método en el constructor catálogo cargar árbol y lo llamamos. Una vez cargado que se ejecuta, se va a cargar el árbol y tenemos que hacer uso del método initial component para que se inicialicen los componentes que se crearon, que sería el tree node y el tree view y el list view. Bueno, luego vamos a codificar un método, el evento del tree view. Vamos a propiedades y vamos a los eventos y buscamos el evento que dice node mouse clicker. Este evento se va a ejecutar siempre y cuando se le dé clic a cualquier nodo. Entonces le damos doble clic y nos manda al evento. Bueno, una vez dentro del evento, vamos a hacer que el objeto nodo sea el nodo seleccionado. Entonces escribimos a nodo, le vamos a asignar el evento que sería punto nodo y me trae el nodo que fue seleccionado. Una vez hecho esto, vamos a proceder a codificar un método para eliminar los nodos. Entonces declaro el método público. Como no va a retornar nada, vamos a llamarle eliminar nodo. Eliminar nodo. Aquí vamos a evaluar, vamos a preguntarle al usuario si en realidad quiere eliminar ese nodo. Entonces utilizamos una estructura if donde le vamos a mostrar un mensaje. Entonces creamos un objeto meshBook.show y le vamos a pasar el texto que queremos que muestre. Vamos a preguntarle al usuario, desea eliminar. Luego le enviamos el título, vamos a ponerle información, el título de la ventanita, y luego le enviamos un meshBook donde le vamos a agregar los dos botones de sí o no, y luego le vamos a agregar un icono, meshBook icon.question, y luego vamos a preguntar si el usuario seleccionó OK. Bueno, yes. Bueno, una vez hecho esto, dentro de la condición tenemos que saber que se desea eliminar, o un grupo o un subgrupo. Entonces aplicamos otra condición donde utilizamos el nodo, que sería el nodo que fue seleccionado, punto, extraemos el nivel. Si el nivel es 0, esto quiere decir que es un grupo. Entonces, si es un grupo, vamos a utilizar un bucle for each
No, necesitamos saber el ID de ese grupo. Vamos a crear una variable entera, ID grupo, y le vamos a asignar lo que me retorna el objeto catálogo grupo, punto obtener punto where p punto, y comparamos con el nombre, que el nombre sea igual a el nodo seleccionado punto text, y luego de esta consulta extraemos el primer valor que encuentre, first or default, y extraemos el ID de grupo, y así tendremos el ID del grupo que fue seleccionado. Ahora hacemos uso otra vez del objeto catálogo grupo y vamos a eliminar ese nodo y le vamos a pasar el ID del grupo, y lo que va a hacer es eliminarme ese nodo de la base de datos por el ID. Bueno, en la clase catálogo grupo necesitas un tipo de dato, vamos a cambiarla a entero, para solo pasarle el ID, y le pasamos dicho dato, y le pasamos el ID del grupo que deseamos eliminar. Ya, luego, en un caso contrario que no sea un grupo que se haya seleccionado, entonces esto quiere decir que lo que seleccionó fue un subgrupo. Ya, para ello necesitamos saber a qué grupo pertenece dicho nodo. Entonces hacemos la misma búsqueda, extraemos el ID grupo, y vamos a compararlo ya no con el nodo seleccionado, porque ese sería un subgrupo, sino que debemos compararlo con el nodo, con su padre. Entonces escribimos nodo.parent.text y extraemos el código del grupo que pertenece al subgrupo seleccionado. Luego declaramos una variable entera, vamos a llamarle id subgrupo, y le vamos a almacenar el subgrupo que fue seleccionado. Entonces hacemos uso del objeto subgrupo.obtener, así mismo aplicamos una condición where, y vamos a comparar con el nombre, y que el nombre sea igual al nodo seleccionado, que en este caso sería un subgrupo.text, y extraemos el primer objeto que encuentre y extraemos el ID del subgrupo. Obtener. Ya. El error nos muestra porque necesita saber a qué grupo pertenece ese subgrupo. Entonces, para ello debemos de pasarle el ID del grupo que fue encontrar, este ID del grupo que pertenece. Ya, una vez hecho esto, de nuevo hacemos uso del objeto catálogo, subgrupo, y vamos a eliminar ese nodo y le pasamos el ID del subgrupo y del sub para poderlo eliminar. Como le pasamos un ID, vamos a ver el método, estamos pasándole un objeto y necesitamos solo pasarle un dato entero. Modificamos esto, dato. De esta manera le pasamos solo el ID y se eliminará de la base de datos. Ya. Hasta esta línea, hasta aquí se elimina solo de la base de datos, pero necesitamos hacer que el TreeView
nodes.clear, lo limpiamos porque ya se eliminaría un nodo y luego lo cargamos de nuevo, llamamos el objeto al método cargar árbol para que se cargue de nuevo el árbol. Bueno, hecho esto, se cargarían y se eliminarían los nodos seleccionados. Entonces debemos codificar el context menú ítem, que al darle clic llama el método eliminar nodo y de esta manera eliminar el nodo seleccionado. Ahora lo que queda es hacer que si seleccionamos una carpeta, por ejemplo, si es un grupo, que en el list view se me muestren todas las carpetas que esta contiene. Entonces, esto lo hacemos en el evento del tree view, que sería el evento node mouse clicked. Para ello necesitamos un bucle for each. Pero primero necesitamos saber si el nodo seleccionado, nodo, extraemos el nivel, si el nivel es 0, o sea que es un grupo, porque solo los grupos contienen los subgrupos. Ya, si es así, vamos a cargar los subgrupos en el listView. Ya, este método lo que va a hacer es vamos a hacer uso del catálogo subgrupo punto obtener y me va a obtener todos los subgrupos, pero necesito saber cuál es el código del nodo seleccionado. Entonces vamos a declarar una variable, vamos a llamarle id grupo, donde le vamos a asignar, vamos a hacer uso del catálogo grupo, objeto catálogo grupo, punto obtener. Y vamos a compararlo. Lo vamos a comparar por el nombre. Que el nombre sea igual al nodo seleccionado, nodo.text. Extraemos el primer objeto que encuentra y necesitamos su ID. Y de esta manera obtenemos el ID. No es leveles.text y de esta manera obtraemos el nombre del nodo seleccionado. Luego filtramos le decimos a qué grupo pertenece. En este caso el grupo ID grupo. Y una vez hecho esto, ya sabemos cuáles son las carpetas que se van a cargar de ese grupo que le hemos dado clic. Entonces llamamos al listView, escribimos punto item, items.add. ¿Y qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el subgrupo que estaría en item.nombre. Y de esta manera se agregarían al listView todos los subgrupos que estén dentro del grupo seleccionado. Pero si ya se dio clic y se selecciona otra vez, se agregarían los subgrupos seleccionados. Entonces para ello debemos limpiar el tree view, el listView. Entonces escribimos listView.items.clear. Bueno, una vez hecho esto, ahora lo que queda es codificar cuando vamos a ingresar un grupo o un subgrupo. Entonces vamos al evento de si queremos ingresar un grupo. Entonces para ello necesitamos crear un objeto del tipo ingresar grupo. Vamos a llamarle grupo, instanciamos dicho objeto
ingresar al grupo. Luego, a la ventana, al formulario principal, lo ocultamos. Y por último, hacemos visible el formulario ingresar al grupo. Ingresa, que se llama el objeto grupo.show. Asimismo, si vamos a ingresar un subgrupo, instanciamos un objeto de la clase ingresar subgrupo, vamos a ponerle objeto subgrupo, instanciamos el objeto, ocultamos el formulario principal, is.hide, y hacemos visible el formulario ingresar subgrupo, que se llama subgrupo.show. Y de esta manera ambos formularios se visualizarán. Una vez que ya se haya programado el formulario principal, procedemos a programar el segundo formulario que se llama ingresar al grupo. Damos doble clic en ingresar al grupo y nos aparece el formulario. En este formulario lo que se va a hacer es simplemente ingresar el nombre del grupo que se va a agregar. Para ellos, como está en el diseño, tiene un text box y un botón agregar. El botón agregar es el que se va a programar. Damos clic en el botón agregar y aquí nos aparece ya la función donde vamos a programar. Hay que tener en cuenta que vamos a interactuar, aquí se van a ingresar datos, por lo tanto se va a interactuar con la base de datos. Para ello necesitamos declarar un objeto de tipo catálogo grupo, llamémosle group igual a new catálogo grupo, y dentro de la función lo que vamos a hacer es utilizar este objeto y le vamos a enviar a la función dentro de catálogo grupo insertar. Hacemos un new grupo y dentro le enviamos los parámetros. La ID, en este caso es 0 porque la ID es autogenerada. Le enviamos, en este caso le vamos a enviar el nombre del cuadro de texto, en este caso el textbox, que tiene la variable ingresar grupo textbox.txt. Text. Listo. Lo siguiente que debemos hacer es que una vez que ya se han insertado esos datos, este formulario ya no lo vamos a necesitar. Para ello utilizamos la función this.hide. Lo único que hace esta función es esconder este formulario o ocultar. Y ahí necesitamos acceder al formulario principal. Para ello debemos crear un objeto de tipo form1. Llamémosle f, va a ser igual a new for1 y lo que hacemos es simplemente f.show. De esta forma llamamos al formulario principal. Finalmente, lo que hay que hacer en este proyecto es hacer uso de la capa de negocio, ya que vamos a utilizar sus funciones. Listo. Eso es en ingresar grupo. Ahora, una vez que ya hemos terminado de ingresar grupo, procedemos a programar el formulario ingresar subgrupo. Como pueden ver, ingresar subgrupo lo que hace es agregar un grupo a un grupo principal. Como su propia palabra lo dice, es agregar un subgrupo dentro de un grupo. Para ello hacemos doble clic en el botón agregar. Como pueden ver, aquí nos aparece la función botón agregar clic. Lo primero que debemos hacer es que como está en un subgrupo debemos saber en qué carpeta está. Para ello debemos crear un objeto de tipo nodo. Vamos a llamar nodo
sería igual a new nodo, y necesitamos hacer un método o una función que me permita asignar un nodo que me va a enviar el formulario 1, asignarlo al nodo que hemos creado ahí. Lo que debemos hacer es simplemente crear una función, le vamos a colocar recoger nodo, y como recibimos un nodo de tipo trinodo, lo que hacemos es declararlo aquí. Dentro de esto lo que hacemos es simplemente asignar. ¿Cómo? Solo se coloca this.nodo va a ser igual a nodos. Listo. De esta forma ya hemos asignado el nodo que recibimos al nodo de esta clase, ya que se va a utilizar más adelante. Ahora lo siguiente es, como es un subgrupo, debemos tener un objeto de tipo catálogo grupo y catálogo subgrupo, ya que un subgrupo está en un grupo, entonces es necesario tener los dos. Creamos un objeto de tipo catálogo, como pueden ver no nos aparece debido a que no hacemos uso de la capa de negocio. Es muy necesario hacer eso para poder acceder a cada uno de sus clases. Capa de negocio. Listo. Una vez asignada capa de negocio, lo que hacemos es declarar la primera capa, que es catálogo grupo. Como pueden ver ya aparece, le vamos a poner grupos igual a new catálogo grupo, y creamos un catálogo subgrupo, le vamos a llamar subgrupo, es igual a new catálogo subgrupo. Bien. Dentro de la función del botón agregar, o sea, el evento que va a realizar este botón, aquí lo que vamos a hacer es simplemente declarar una variable denominada código, vamos a inicializar 0. Lo que este me va a tener es la dirección, me va a tener, perdón, la ID del grupo con el cual estoy trabajando. Para ello, yo necesito hacer un recorrido de quién, del grupo. Es necesario utilizar un for each para poder recorrer el grupo. ¿Por qué es necesario recorrer el grupo? Porque debemos saber en qué grupo es que vamos a asignar ese subgrupo. Para ello hacemos uso del objeto grupos punto obtener, ya que aquí nos muestra todos los grupos que existen, y dentro del for each lo que vamos a hacer es una pregunta o una condición. Esta condición lo único que nos va a hacer es comparar el nodo recibido punto text, lo que tiene el nodo va a ser igual a lo que el ítem punto nombre tenga. Es decir, nos envían un nodo con un grupo. Vamos a comparar dentro de la lista de todos los grupos que tenemos a ver cuál es o en qué carpeta es la que vamos a insertar ese nuevo grupo. Al saber eso, si coincide, si es igual el nodo recibido a uno de las carpetas que están dentro, o es decir, a uno de los grupos que están allí, lo que se va a hacer es simplemente el código me va a almacenar ítem.id grupo. ¿Por qué es necesario eso? Porque debemos establecer en la base de datos o definir en la base de datos que esa carpeta que vamos a agregar a qué grupo pertenece, y para ello es necesario obtener el ID grupo. Una vez terminado este recorrido, lo que hacemos es simplemente enviarle a subgrupo los datos. En este caso tenemos un objeto llamado subgrupos, le enviamos punto insertar new, en este caso subgrupo, y le enviamos la ID 0. Recuerden que la ID es autogenerada, por eso se le envía 0,
Luego lo que se le va a enviar en este caso es el nombre del text box. Lo que se hace es enviar lo que el textbox tiene. Ese textbox tiene el nombre de ingresar grupo textbox.txt y le enviamos el código. Listo. Allí ya le hemos enviado a insertar todos los datos. Ahora, lo siguiente es que una vez que ya se haya hecho esto, es que ya no vamos a necesitar este formulario. Para ello, lo único que hacemos es utilizar la función this.hide o esconder para que se nos oculte este formulario. Una vez que ya se nos haya ocultado, lo que vamos a necesitar en este caso es llamar el formulario principal. Para ello, creamos un objeto de tipo for1, porque for1 es el formulario principal, llamado f es igual a new for1. Y lo que hacemos es utilizar el objeto .show. Esto que se llama f en este caso, .show. De esta forma ya hemos casi concluido el segundo formulario. Lo siguiente que vamos a hacer, si pueden observar en el formulario, tiene un label aquí. Este label lo que nos va a mostrar es el nombre del nodo seleccionado. Para ello, lo único que tenemos que hacer es doble clic en el formulario y dentro del formulario lo que hacemos es colocar el label. Vamos a asignar el nombre del formulario, solo es label.text, va a ser igual al nodo.text. De esta manera, aquí en el label nos va a aparecer el nombre del nodo seleccionado. Eso es todo en este formulario. Guardamos. Antes de finalizar, como pueden observar aquí, hemos declarado una función en ingresar subgrupo. Como pueden observar aquí, se declaró una función llamada recoger nodo que recibe un nodo. Esta función es usada por el formulario principal en ingresar subgrupo. Para ello debemos ir al formulario principal. Y aquí en formulario principal damos aquí y en la opción subgrupo, en subgrupo lo que hacemos es declarar, como ya está declarado un objeto de tipo ingresar subgrupo, entonces lo que hacemos es utilizar ese objeto subgrupo punto recoger nodo, y aquí lo que se coloca es tree view lo que se coloca dentro de aquí es tree view 1 punto select node. Listo. Aquí ya hemos terminado con esto. Guardamos y guardamos cada uno. Bueno, ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación. Si nos damos cuenta, ya nuestra base de datos ya contiene información, tiene dos grupos con subgrupos. Pero percatémonos que si damos clic en un grupo no aparece nada en ListView. Entonces para eso nos vamos al formulario, al diseño del formulario, y aquí en el ListView debemos darle clic ahí en vista que está en detalle, Entonces ahora nos vamos al evento del tree view, que es el nodo mouse click, donde vamos a hacer que cuando presionemos
En el tree view, el list view, le vamos a agregar una columna, punto column, punto columns, punto add, y aquí le vamos a agregar, le ponemos 0 y no, aquí perdón, le vamos a agregar es un texto que diga contenido. Vamos a poner más al centro y que tenga un anchor de 100. Listo. Luego vamos a hacer que el list view punto auto resize column, le vamos a pasar 0 y le vamos a pasar el column header auto resize tal punto header size para que el tamaño sea automático. Entonces ahí, listo, ahí. Bueno, ahora list view vamos a hacerle un auto resize column, pasamos 0 como parámetro y el column header auto resize style para que el tamaño sea automático y punto header size. Listo, ahí. Listo, ahí. Ya, perfecto. Si ejecutamos ahí, vamos a ver qué pasa. Damos clic, vemos que ya sale el contenido y ya salen los subgrupos que tenemos. Pero como nuestro formulario tiene unos imagen list, lo que vamos a hacer es que aquí, al momento de agregar en el list view, vamos a pasarle el índice de la imagen list, que es 0. A ver, en este caso es 0. Pasamos 0 y ejecutamos. Al momento de dar el clic en música, aparecen ya con la carpeta. Si vemos, aquí yo puedo agregar grupo. Vamos a agregar grupo películas. Vamos a agregar un nuevo subgrupo que diga comedia. Agregamos, damos clic en película y aparece la carpeta acá comedia. Así mismo en música, así mismo en video, en todas. Ya, a su vez también podemos eliminar un subgrupo, vemos que se elimina, si vemos ya no aparece. También podemos eliminar grupos que contengan subgrupo, los elimina, se elimina, y así. Bueno, eso es toda nuestra aplicación.